Buenas tardes, amigos y oyentes. Primeramente le doy la gloria a Dios porque tengo la oportunidad de estar nuevamente con ustedes y poder compartir la palabra de Dios. Aleluya. Que es esa semilla que debe quedar sembrada en nuestros corazones. Y sobre eso se trata el tema de hoy. Que voy a hacer varias secuencias, si Dios me lo permite, de hablar de cada una de las semillas, de lo que Jesús habla, de cada una de estas semillas, y si Dios me da la oportunidad lo voy a seguir haciendo secuentemente. Quiero que inclinemos nuestro rostro. Oh eterno y adorado Dios, te damos gracias, mi Dios, gracias porque tú has sido fiel, aleluya. Gracias, mi Dios, porque tienes a estas personas escuchando tu palabra, mi Dios, y que esta palabra penetre y llegue hasta los tuétanos y haga conforme a tu voluntad, mi Dios, y que esta palabra del fruto, aleluya, del fruto, que sea esa semilla que dé fruto, aleluya. Padre amado, yo leo esta palabra a la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Iglesia de Vida para las Naciones, en esta tarde quiero expresar mi gratitud a Dios porque Él ha sido fiel. Y que tú también le dé la gratitud a Dios y reconocer que sin Él no somos nada. Bueno, iglesia, ahora sí vamos a la santa palabra de Dios. Amén. Vamos a empezar a hablar de ese ser precioso. Quiero que vayamos al Evangelio de Lucas, capítulo 8. Vamos a leerlo desde el 4. Amén. Juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venía a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, aleluya, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando esto cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Aleluya. Y lo quiero leer en la otra versión, en el otro evangelio de San Mateo, capítulo 13. Vamos a leerlo desde el 1. Aquel día saliendo Jesús de la casa, se sentó junto al mar, y se congregaron a él grandes multitudes. Y entrándose él en el barco, se sentó, y toda la gente estaba a la ribera, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el que sembraba salió a sembrar, y sembrando parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Y parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y nació luego porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó y se secó, porque no tenía raíz. Y parte cayó en espinas, y las espinas crecieron y la ahogaron. Y parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual al 100, cual al 70 y cual al 30. Quien tiene oídos para oír, oiga. Aleluya. Y me voy a enfocar
en la primer semilla, la que cayó junto al camino, iglesia. Aquí Jesús estaba hablando no a uno ni a dos, a una gran multitud. Y entre toda esa multitud habían esta clase de terrenos, esta clase de corazones. Por eso Él lo hizo, iglesia. La que es sembrada junto al camino es pisoteada y las aves del cielo se la comen. Sembrar cerca del camino equivale a oír, escuchar la palabra. En otras palabras, estas son las personas que escuchan la palabra, pero la misma no haya lugar en el corazón de ellos. Se queda fuera en la superficie. El corazón de estas personas está completamente endurecido. Son duros de cerviz e incircuncisos de corazón. De oídos. Resisten el Espíritu Santo de Dios. Tremendo esto, iglesia. Estos son esa semilla que cae junto al camino. Y a mí la palabra de Dios me dice que la semilla es buena porque la palabra es buena. ¿Y cuántos de nosotros nos estamos identificando con esta semilla que cae al lado del camino? Que vamos a la iglesia, escuchamos palabras, pero la dureza de nuestro corazón, no permitimos que entre a nuestro corazón y haga algo en nosotros. Y seguimos siendo iguales. Y seguimos caminando iguales, iglesia. El texto indica que estas personas que quedan en la etapa auditiva, de hecho, oyen con dificultad porque su corazón es malo. Ellos no logran entender la palabra. Como consecuencia de sus actitudes, el diablo, el enemigo, iglesia, arrebata la palabra de sus corazones para que no crean. Y no se salven, iglesia. El evangelista Marcos dice que el diablo les arrebata la palabra al instante. Esto sucede así porque sus corazones están completamente endurecidos. Estas personas terminan con el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de sus corazones, iglesia. El corazón de estas personas está engrosado, oyen pesadamente, sus oídos están tapados, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y Dios los sane. Porque ese es, iglesia. Oyen con dificultad, no entienden, no creen. Los que no pasan de la etapa auditiva es porque su corazón está totalmente endurecido. Ni tan siquiera reciben la palabra con gozo. No la recibimos. No se recibe con gozo, iglesia. Y es triste, iglesia. Pero vemos Jesús aquí, en el mismo Lucas 8. Voy a leerlo desde el 11. ¿Cómo habla aquí? ¿Cómo sigue hablando de esta semilla? Esta fue la parábola de la semilla. Es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven, iglesia. Y Dios en esta hora nos quiere enseñar cuál es el terreno, en qué terreno está cayendo la semilla que es la palabra de Dios, que es buena y es eficaz. Y hagámonos una pregunta: ¿por qué no ha sido eficaz en nuestras vidas? ¿Por qué nosotros no hemos sido cambiados? ¿Por qué todavía hay dureza en nuestro corazón para servirle, para agradarle, para levantarnos? ¿Por qué dice la palabra que la semilla cayó junto al camino? Porque muchos de nosotros
Estamos junto al camino todavía. No nos hemos metido en el camino que nos lleva a la salvación, en el camino que nos lleva a Jesús. Y Jesús nos quiere enseñar en esta hora de que la palabra es buena, de que la palabra es viva y eficaz, de que el corazón endurecido, en el corazón endurecido nunca va a adentrar la palabra, no nos va a abrir ese entendimiento, no va a penetrar esa palabra que sale y nosotros nos volvemos como muñequitos que vamos, escuchamos la palabra que nos confrontan y decimos aleluya, pero parece que no hiciera nada en nosotros, porque seguimos con nuestra vida en pecado. Seguimos con nuestra vida de fracaso en fracaso. Pero tenemos que entender que esta parábola del sembrador, y que Dios me dé las fuerzas, me dé la sabiduría para explicarla una por una. Para explicarlas una por una, iglesia. La parábola del sembrador aparece en 3 de los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas. En los 3 evangelios, sus escritores, inspirados en el Espíritu Santo, presentan la parábola y su interpretación como fue provista por el Señor. Porque mire que en el principio dice: el sembrador salió a sembrar. El sembrador salió a sembrar. Y primero junto al camino, otro sobre la primera es junto al camino, iglesia. Esa fue la primera que cayó. Otra cayó en pedregales, otra cayó en espinos. Pero la última cae en tierra fértil. Pero qué clase de terreno que nuestro corazón, porque aquí Jesús les está hablando a ellos de su corazón, de cómo estaba su corazón. ¿Y cómo está nuestro corazón, iglesia? Tenemos que acercarnos más a Dios. Tenemos que decirle a Dios que nos quite la dureza que hay en nuestros corazones. Eso que no nos deja avanzar. Eso que no nos deja arrebatar las bendiciones de Dios. Eso que no nos deja marchar hacia la santidad, hacia la salvación, porque eso es lo que quiere el diablo. Que no alcancemos la salvación, que no alcancemos la vida eterna. Porque a mí la Biblia me dice que el diablo vino a matar, a robar y a destruir. Y está como león rugiente buscando a quien devorar. Y somos presa fácil del enemigo por la dureza que hay en nuestro corazón. Porque la semilla que es la palabra de Dios no está cayendo en el camino, está cayendo al lado del camino, iglesia. Les amo en el Señor y esta es la primera parte de la parábola del sembrador. Si Dios me presta la vida dentro de 8 días, voy a hablar de la segunda, iglesia. Voy a hablar de la segunda, que es la que cayó en pedregales. Voy a hablar de ella, iglesia. Pero tú no puedes permitir que la palabra llegue y el enemigo te la arrebate, porque no alcanza a entrar a tu corazón. Porque solamente escucha la palabra, pero no pasa solamente de escuchar, pero no penetra en tu corazón. Y por eso el enemigo viene y te arrebata la palabra. Y por eso en tu vida no pasa nada, iglesia. Les amo en el Señor y que tenga
una excelente tarde. Les amo. Iglesia Vida para las Naciones. Les bendigo en el nombre de Jesús.